Ya estoy en vivo, no sé. Bueno, ok, creo que ya estoy en vivo. Voy a esperar un poquito a que se conecte la gente, si es que alguien se va a conectar en este momento. Y mientras tanto vamos a prepararnos. Yo aquí ya tengo mis leches vegetales listas. No sé si se escucha bien, pero espero que sí. Pero bueno, voy a dar un minutito nada más en lo que me relajo un poco para no estar tan nerviosa. Y ahorita empezamos justamente con este tema de leches que creo que es muy, muy, muy interesante. Y hola a los que se están conectando. Gracias por conectarse. Y Pau, muchísimas gracias que dices que se escucha bien. Hola. Perfecto. Súper. Es que es muy raro hacer en vivos porque uno no sabe si lo está diciendo bien o no porque no hay retroalimentación de nadie. Gemma, muchas gracias. Hola, y tú también eres increíble. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy, que si no me voy a tardar 1000 años porque normalmente nunca me callo. Y bueno, el tema de hoy va a ser sobre leches en general, porque hoy en día podemos ver leches de todo tipo allá afuera y creo que hay mucha confusión en cuanto a cuál es la mejor, cuál no, etcétera. Y bueno, saludos a Canadá. Gracias por conectarse. Y bueno, en el tema de leches, vamos a comparar diferentes tipos de leche para que aprendamos a saber cuál es mejor, cuál no, etcétera. Ahora, hay muchísimas cosas que tenemos que contemplar en cuanto a las leches, porque una leche va a ser mejor o peor que otra dependiendo de por qué la estamos consumiendo o dependiendo de qué queremos obtener de esas leches, ¿va? Normalmente lo que hacemos mucho es comparar si la leche de vaca, que es, digamos, la más común o la que se conoce como leche, y ya después empezaron a salir otras leches vegetales, empezando por la leche de soya, ahora es aún más común la leche de almendras, etcétera. Empezaron a salir y entonces ahora hay tantas que se empiezan a pelear, sobre todo en cuanto a temas de mercadotecnia. Muchas de estas leches empiezan a pelear que si una es mejor, que si otra es peor, que el contenido de calcio, etcétera. Entonces justamente en este live es lo que quiero aclarar un poquito, ¿va? Entonces, en cuanto a temas de nutrimentos, hay algo muy importante que tenemos que saber. En general, con todos los alimentos y no nada más con la leche, los alimentos no son necesarios por sí solos. Ni la leche de almendras, ni la leche de vaca, ni ningún tipo de leche tienes que consumir para poder obtener los nutrimentos. Lo que necesitas son los nutrimentos que tienen estos alimentos. Sin embargo, lo mágico de la naturaleza y de los alimentos es que hay muchísimas fuentes de estos nutrimentos. De los nutrimentos que nos vamos a enfocar, sobre todo en este live, en cuanto a la leche, son calorías, azúcares, grasas y calcio, sobre todo, ¿va? Porque siento que estos son los más comunes que solemos ver en las leches. Entonces, vamos a enfocarnos en estos nutrimentos cuando veamos las leches, ¿va? Yo aquí les tengo algunas opciones de mis leches favoritas, pero ahorita nos vamos con eso. Entonces, regresamos con el tema de las leches en general. Ninguna es necesaria para obtener los nutrimentos que contienen. Realmente estos nutrimentos se pueden obtener de diferentes fuentes. Y especifico mucho esto porque muchas veces la gente dice, ok, la leche de vaca es muy necesaria porque tiene calcio y porque tiene proteína. Y tenemos que saber que realmente el calcio y la proteína son necesarios, pero la leche de vaca no. El calcio y la proteína se puede obtener de diferentes fuentes. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Pero bueno, también tenemos que ver esas fuentes y también vamos a ser realistas de qué alimentos realmente tienen buenas fuentes de estos nutrimentos, ¿va? Entonces, por ejemplo, en cuanto a las leches vegetales contra la leche de vaca, no se puede comparar leches vegetales contra leche de vaca porque las leches vegetales varían muchísimo entre cada una de ellas.
Entonces hay que leer las etiquetas y en este live no me voy a enfocar mucho en cuanto a leer etiquetas, pero sí es algo que quiero reiterar. Cuando estamos consumiendo alimentos procesados, que los alimentos procesados suelen ser aquellos que están empaquetados, no todos son malos y no tenemos que clasificarlos como alimentos malos que no son buenos para la salud y que son lo peor en el mundo, pero sí hay que saber qué alimentos están más procesados que otros y qué alimentos nos van a hacer mejor que otros. Pero esto solo lo vamos a saber leyendo etiquetas, ¿va? Entonces, por ejemplo, en el caso de las leches, ahorita me voy a enfocar muchísimo en las leches vegetales, hablando de la leche de almendras, la de soya y la de coco un poquito, porque son las leches más comunes que se consumen en cuanto a leches vegetales. Pero realmente hay muchísimas otras allá afuera y ahorita vamos a ver como ciertas diferencias específicas, ¿va? Ahora, vamos con lo primero. Vamos a comparar nutricionalmente qué tienen las leches, tanto la de vaca como las leches vegetales. La de vaca, yo no tengo leche de vaca aquí para enseñarles porque yo no consumo leche de vaca, pero aquí abrí la información nutrimental de una leche que es de Lala entera. Les digo la marca porque a veces entre marcas suele cambiar ese contenido nutrimental. Entonces, aquí por ejemplo tenemos la leche entera de vaca Lala. La leche entera tiene, en cuanto a calorías, por ejemplo, 150 kilocalorías por porción. Ahora, vamos a estar comparando por porción y la porción normalmente de una leche suele ser una taza. Una taza son alrededor de 240 mililitros por porción, ¿va? Para que más o menos nos vayamos entendiendo en qué estamos comparando. Entonces, en cuanto a kilocalorías, si las comparamos, la leche entera de vaca tiene 150, la leche light de vaca suele tener como 100 kilocalorías por porción. Y, por ejemplo, esta es leche de soya, sin endulzar. Esta tiene 80 calorías por porción. Esta leche es de avena, esta tiene 120 kilocalorías por porción. Y esta es de almendras, y esta tiene 30 kilocalorías por porción. Si nos vamos por las kilocalorías, uno podría pensar, la mejor es la de almendras, ¿no? Porque es la que menos calorías tiene. Sin embargo, también tenemos que ver qué más contiene. Y eso es algo que quiero que les quede muy claro de este video. Un alimento tenemos que verlo como el conjunto de nutrimentos que aporta, no nada más una sola cosa, porque si lo comparamos con una sola cosa, nos podemos equivocar más fácilmente y podemos clasificar un alimento como bueno simplemente porque no tiene tantas calorías, pero eso no significa nada. Tenemos que ver el conjunto de lo que aporta un solo alimento, ¿va? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos 30 kilocalorías. Entonces, en cuanto a kilocalorías, podríamos decir que la que menos calorías tiene es la de almendras. Pero, ¿qué es lo que realmente quieres? ¿Realmente quieres menos kilocalorías? Tal vez muchos sí, porque las kilocalorías son energía. Entonces, esta energía nos puede ayudar a hacer muchas cosas. La gente que hace mucho ejercicio va a querer más calorías y la gente que tal vez quiere perder peso va a querer menos calorías. Entonces, ahí hay que ver cuál es la que más te conviene en ese sentido. Pero vamos a ver, en cuanto a otros nutrimentos, proteína, ¿no? Que es un nutrimento que mucha gente a veces se obsesionan un poquito de más y no hay que obsesionarnos con ningún nutrimento tal cual. Entonces, pero bueno, la proteína es importante, mucha gente busca que sus alimentos contengan una buena cantidad de proteína. Entonces vamos con la leche de almendras, que dijimos que era la que menos calorías contenía, pero que creen, esta tiene, déjenme leerle, sí, 1 gramo de proteína por porción, que es por este vasito. Entonces dirían, no, a ver, espérate, solo tiene 1 gramo de proteína. La leche de vaca normalmente tiene, sin importar si es light o no, normalmente tiene 8 gramos de proteína por porción. Entonces, en ese sentido, ok, la leche de vaca va ganando, ¿no? La leche de soya tiene alrededor de 7 gramos de proteína por porción. Y la leche de avena, por lo menos esta, porque les digo que varía de marca en marca, tiene 3 gramos de proteína por porción. Entonces, ¿cómo lo clasificamos? Ya dijimos que la leche de vaca tiene más calorías, pero tiene más proteínas, entonces es mejor. O la leche de almendras, que tiene muy pocas calorías,
pero también tiene muy poca proteína. Entonces va a depender muchísimo de qué es lo que están buscando. Y ahorita vamos a hablar como en conjunto y vamos a generalizar un poquito cómo pueden ayudarse para elegir la mejor. Pero bueno, en cuanto a proteínas, pues sí, técnicamente la leche de vaca es la que más proteína contiene. Sin embargo, tampoco es la única fuente de proteína que existe allá afuera. De hecho, la proteína se puede obtener muy fácilmente, sin importar si llevan una alimentación basada en plantas o si llevan una alimentación de cualquier tipo. Es difícil que tengan una deficiencia de proteínas si están cubriendo las calorías que necesitan diariamente, ¿va? Pero en ese sentido, en cuanto a contenido de proteínas y kilocalorías, las que más se parecen son la leche de soya y la leche de vaca. Por eso muchas veces las comparan mucho y son las que más suelen como, pues sí, compararse y decir que son más equivalentes, por así decirlo. Esta de fuente vegetal, obviamente, y la leche de vaca de fuente animal. Pero bueno, ya vimos el contenido de proteínas, estamos analizando, nos vamos con el calcio. El calcio es otro nutrimento que sí, claro que es importante, no nada más para tener huesos sanos y fuertes, sino para muchas otras cosas que realiza nuestro cuerpo. Pero, ¿de dónde obtenemos el calcio? Nuevamente, no necesitas ningún tipo de leche para obtener el calcio. Lo que necesitas es consumir alimentos que contengan calcio en buenas cantidades, ¿no? Ahora, en cuanto a calcio, la leche de vaca, que es la que se conoce por gran fuente de calcio, contiene alrededor de 300 miligramos de calcio por porción, que es esta taza. Esa es una buena fuente de calcio, aunque si la comparamos con estas otras, que son estas otras leches vegetales, esta tiene casi todas, bueno, estas dos más o menos contienen también alrededor de 300 miligramos de calcio por porción, y esta leche de almendras contiene 450 miligramos de calcio por porción. Entonces, otra vez regresamos a la leche de almendras y decimos, órale, la leche de almendras tiene muchísimo más calcio, que incluso que la leche de vaca. Entonces, otra vez la ponemos en primer lugar. Depende, todavía no vamos a poner a ninguna en primer lugar. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque les agregan calcio. Normalmente a las leches vegetales les agregan calcio, están suplementadas y no nada más calcio, tienen muchos otros nutrimentos, y lo cual no está mal. Eso hace que sea una buena fuente de calcio, ¿ok? Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que todas estas leches vegetales o leche de vaca pueden ser una buena fuente de calcio. Sin embargo, sí hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay mucha gente que hace sus leches en casa. Como les dije, muchos de estos nutrimentos se agregan a las leches. Incluso la leche de vaca también la suplementan con ciertos nutrimentos. Entonces, si ustedes hacen una leche vegetal en casa, por ejemplo, una leche de almendras o alguna otra leche de semillas o avena o lo que sea, estas van a tener un contenido nutrimental muy diferente a las leches que ven en el supermercado. ¿Por qué? Porque ustedes no están suplementando su leche, lo cual puede tener ventajas y desventajas, ¿va? Pero en el caso del calcio, por ejemplo, una leche vegetal no suele tener grandes cantidades de calcio si la hacen en casa. Ok, ya que estuvimos comparando eso, ahora nos vamos con otro punto, las grasas. ¿Por qué es importante la grasa? Porque en el caso de la leche de vaca, sí, aunque es una buena fuente de calcio y una buena fuente de proteínas, la leche de vaca también contiene bastantes grasas saturadas. Ahora, existen diferentes tipos de grasas y debemos de preferir aquellas que son monoinsaturadas y poliinsaturadas, porque son las que llegan a tener beneficios a la salud. Las grasas saturadas son las que pueden afectarnos más en nuestra salud, entonces son las que más debemos de evitar. Estas grasas saturadas sobre todo se encuentran en alimentos de origen animal y es por eso que debemos limitarnos un poco. Por ejemplo, en el caso de la leche de vaca, la entera sobre todo, tiene alrededor de 8 gramos de grasa por porción y de estos 8 gramos de grasa normalmente 5 son de grasas saturadas. Entonces una gran parte de estas grasas son saturadas, lo cual pues no es muy bueno para nuestra salud. Ahora la leche light le quitan un poco de grasa, entonces en ese caso pues sí es preferible siempre una opción light. Ahora,
quiero hablar sobre una leche que no tengo el empaque, pero sí es importante hablar, que es la leche de coco. Tengo una leche de coco en lata y la quise sacar porque aquí vamos a hacer como una pequeña pausa y un punto y aparte. Esta leche no es igual a una leche de coco de la que tomamos como estas de cajita, de Tetra Pak. No es lo mismo. Una leche de coco así suele estar muchísimo más reducida, por lo tanto tiene muchas menos calorías y mucha menos grasa. Ahora, ¿cuál es el problema de la leche de coco? Que suele tener grasas saturadas también. De origen vegetal casi no hay grasas saturadas, sin embargo, una de las más grandes fuentes de grasas saturadas es la leche de coco, el coco en general. Entonces, el aceite de coco o la leche de coco, pues sí tiene grasas saturadas. Ahora, nada más para que sepan, las que vienen enlatadas suelen ser mucho más cremosas, las leches de coco enlatadas. Entonces, no se dejen engañar, son más cremosas porque tienen una cantidad de grasas muchísimo mayor. Por ejemplo, una leche de coco normalmente puede tener alrededor de 50 kilocalorías por porción. Una leche de coco de Tetra Pak, porque está mucho más reducida y tiene alrededor de 5 gramos de grasas, de las cuales casi todas son saturadas. Y esta leche de coco, por ejemplo, tiene 120 kilocalorías y 12 gramos de grasa por porción, pero la porción de esta leche no es una taza, es un tercio de taza. Entonces, multiplicamos esto por 3. Entonces, sí tiene muchísima más grasa saturada esta. ¿Ok? Entonces, esta para muy de vez en cuando y en cantidades más pequeñas. ¿Va? Ok, entonces ya analizamos un poquito. Si de repente empiezo a hablar de más y empiezo a irme mucho en el tema, me dicen. Pero ya analizamos un poquito nutricionalmente qué es lo que tenemos. Ahora, ¿por qué hay tantas leches allá afuera? Porque normalmente la gente consumía leche, ¿no? Porque es un alimento que se ha consumido por muchos años, pero lo que se ha visto es que la leche de vaca, a pesar de que tiene buenos nutrimentos, un buen aporte de nutrimentos como como calcio y como proteínas, también tiene grandes fuentes de grasa saturada y además se ha visto relacionada con la incidencia de algunos tipos de cáncer. También la leche de vaca puede provocar alergias, entonces hay gente que es alérgica a la leche de vaca o incluso intolerante a los azúcares de la leche de vaca, que es la lactosa. Seguramente ya han escuchado, incluso ustedes puede que tengan intolerancia a la lactosa y esto se nota con distensión abdominal o tienen gases, se inflaman y esto puede ser porque no están digiriendo bien la lactosa de la leche. Entonces es por eso y también por cuestiones éticas, porque hay que saber que la leche de vaca obviamente viene de una vaca y una vaca no produce leche simplemente por ser vaca. Una vaca produce leche cuando es mamá. Entonces, así como todos los mamíferos que producimos leche, las mujeres, cuando vamos a tener un hijo o cuando tenemos un hijo, producimos leche para alimentar a nuestros hijos. Entonces, en el caso de las vacas es lo mismo. Una vaca no produce leche nada más por ser vaca, produce leche porque va a ser mamá. Entonces, en cuestiones éticas y así, hay que estar embarazando a la vaca con frecuencia si es que quieres que siga produciendo leche, lo cual, pues, está de cuestionarse. Y entonces en ese caso y por tantas de estas razones que les digo que a pesar de que dicen que calcio para huesos sanos y fuertes, hay muchos otros artículos que no han visto una relación entre un mayor consumo de leche y una menor incidencia de osteoporosis o algunas otras enfermedades de los huesos. Entonces se hicieron las leches vegetales, las alternativas a la leche. Sin embargo, lo que yo les puedo decir en cuanto a comparación es realmente la mayor comparación entre estas leches es en textura y sabor, porque nutricionalmente ya vimos que son muy diferentes. Entonces, nutricionalmente es difícil compararlas porque literal, estamos comparando, no voy a decir peras con manzanas, porque hasta eso son frutas. Estamos comparando peras con aguacate, ¿saben? Son cosas completamente diferentes. Entonces,
En ese sentido, nutricionalmente hablando, yo diría que no se pueden comparar tanto, no son sustituibles entre sí de, ay, ¿cuánta leche me tomo? O está bien sustituir la leche de vaca por la leche de almendras. Depende de cómo, no necesitas ninguna de las dos, pero si quieres sustituirla porque tal vez te gusta tomar tu café con leche, está bien que estés... O sea, está bien que consumas alguna de estas y prácticamente yo diría cuál te gusta más, cuál es la que más te va a beneficiar en cuanto a los objetivos que tú tengas, ¿va? Y voy a leer algunas preguntitas, sobre todo para respirar un poco porque a veces no me callo. Y gracias por sus comentarios y todo. Y nos pregunta, ¿lo mejor es un equilibrio entre calorías, azúcar y sodio? Sí, o sea, lo mejor es un equilibrio entre qué es lo que estás buscando. O sea, las calorías no son malas, simplemente si tienes un exceso de calorías o si comes muchísimos alimentos que sean excesivos en calorías, es más fácil que te pases y por lo tanto subas de peso y eso puede llevar a que tengas más problemas. En cuanto al azúcar, es lo mismo. Ahí sí les recomendaría que, sin importar qué tipo de leche elijan las que no tienen azúcares añadidos. Por ejemplo, en el caso de la leche de vaca, normalmente no le añaden nutrimentos. Digo, más que puedan. En el caso de la leche de almendras y la leche de soya y este tipo de leches, procuren que no estén endulzadas con azúcar porque así por lo menos no le están agregando algo que la verdad no les hace nada bien. Y en cuanto a sodio, sí, normalmente en el caso de los alimentos procesados en general, procuren aquellos que tengan menos de 140 miligramos de sodio por porción, que es lo que se clasificaría como bajo en sodio, ¿va? Y sí, siempre es importante leer etiquetas. De hecho, aunque ahorita no me voy a enfocar en eso, tengo un video donde explico un poquito cómo leer etiquetas. Así que si luego pueden, vayan a mi canal de YouTube y ahí lo pueden ver, ¿va? Pero sí, siempre es ver y es comparar, porque aquí justamente tengo esta de almendras y, espérenme, es que esta pesa más porque esta sí está llena. Estas dos son de almendras, pero son de diferentes marcas. Y por lo tanto tienen diferentes nutrimentos. Por ejemplo, en las calorías esta tiene 30 y esta tiene 40 porque esta tiene una mayor cantidad de grasa que esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, es comparar y es leer etiquetas. Y en general también es ver cuál les gusta más y qué sabor les gusta más. ¿Va? Déjenme leer otros comentarios de Come Conciencia. Gracias por la información. Gracias a ustedes porque tienen muy buena información en Come Conciencia, así que síganlos. Oatly, sí, es deliciosa la Oatly también. Duda, si se toma leche de vaca con kefir, ¿qué tanto cambian los valores nutrimentales? Bueno, aquí más que cambiar los valores nutrimentales es que se le agregan, digamos, probióticos. Y este es otro tema. Los probióticos son buenos, ayudan a mantener una buena cantidad de microorganismos saludables, que es la microbiota intestinal, que son los microorganismos que tenemos en nuestros intestinos. Y realmente no cambia tanto, ahí depende de... O sea, la leche de vaca sigue siendo leche de vaca, simplemente le agregaste probióticos. Y digo, en algunos casos puede ayudar a que se digiera más bien a que colonices con buenas bacterias tu intestino. Entonces es más por eso que en el caso de los nutrimentos sigue teniendo grandes cantidades de grasas saturadas y todo esto, ¿va? Y bueno, por el momento creo que ahí vamos. Y entonces, ¿qué pueden hacer para elegir mejores alimentos? Como decía hace rato, prefieran las leches que sean más bajas en azúcares añadidas. Si pueden, fíjense muy bien, así como en este caso, que por ejemplo dice unsweetened, que significa que no está endulzada, prefieran que sus leches digan esto. También esta de soya, por ejemplo, dice lo mismo. Y si ven, por ejemplo, en este caso, esta es leche de avena. Esta no dice en ningún lado que no está endulzada,
no está endulzada, sin embargo, la leche de avena naturalmente tiene más azúcares. Entonces, aquí lo que les diría es que la leche de avena tal cual va a tener más azúcares naturalmente y no va, como le estamos licuando y como estamos quitando gran parte de la cáscara y de ciertas propiedades de la avena, estos azúcares se absorben de forma más rápida. Es como un jugo de naranja, que no es que sea malo, mantiene un jugo de naranja recién exprimido, puede mantener bastantes vitaminas y minerales, sin embargo le quitas gran cantidad de fibra, por lo tanto esos azúcares se absorben de forma más rápida y eso no es tan bueno para nuestro organismo. Siempre es mejor comerte el alimento entero. Y aquí va lo mismo. Para obtener las propiedades de las almendras no necesitan irse a la leche de almendras, vayan y coman almendras. Para obtener las propiedades de la avena, vayan y coman avena. No necesitan la leche de avena, porque esta va a tener una gran cantidad de azúcares. Por ejemplo, esta que tiene más calorías y sí mantiene un poquito de la fibra. Esta tiene 2 gramos de fibra por porción. Esa es otra cosa. La leche de vaca no tiene fibra naturalmente. Los alimentos de origen animal no contienen fibra, que es algo muy importante que luego nos falta. Entonces, tengan eso en cuenta. Pero bueno, no por eso nunca consumo leche de avena, sino que es para de vez en cuando. También es porque hay que ver eso. Analicen qué tanto consumen las leches, si es para de vez en cuando porque le ponen un poquito de leche a su café o porque les gusta acompañarlo con cualquier otro alimento, etcétera. No importa, elijan la leche que sea, prefiriendo las que sean más bajas en azúcares, más altas en nutrimentos, pero realmente da igual un poquito qué tipo de leche elijan, si es de vez en cuando. No se basen en eso para obtener los nutrimentos que tienen estos alimentos, básense en otros alimentos como más importantes. Entonces esa es otra como característica. A mí no me importa a veces qué tipo de leche le pongo, muchas veces me guío más por el sabor que por lo que contiene, porque realmente no las consumo en grandes cantidades. Yo consumo mi calcio de otros alimentos. El calcio se puede encontrar en semillas de chía, en ajonjolí, en brócoli. Hay muchísimos otros alimentos que lo contienen. En tofu incluso, que es un alimento de soya fermentado. Hay otras fuentes que son las que realmente ocupo para tener calcio. No me baso en mi leche. Y digo, sí, si de vez en cuando estoy consumiendo leche de soya y me da más calcio, pues qué padre, o leche de almendras y me da calcio, pues está padrísimo, pero realmente no me baso en las leches para decir estoy consumiendo este tipo de alimentos, ¿va? Entonces esa es la recomendación un poquito también, que se fijen en qué tanto lo están consumiendo y que sepan que realmente pueden elegir la que sea, la que más les guste, siempre y cuando sean cantidades moderadas, que no las vean como mi fuente de todo, ¿no? Aquí Araceli, por ejemplo, en el post que puse de leches, me preguntaba que si es lo mismo tomar la leche hecha en casa que comprarla en el súper. Y es lo que les decía hace rato, no es lo mismo. La leche que está hecha en casa, para mí es la más rica de todas las leches. Si nunca la han hecho en casa, la verdad es que es lo más sencillo del mundo. Literal, solo se remojan las almendras, por ejemplo, o cualquier otra nuez o cualquier otro grano del que estén haciendo su leche, lo licúan y después lo van a colar con una tela como muy finita y se queda, el color se queda blanquito y todo, y es deliciosa. Pero efectivamente no es lo mismo porque ustedes no la están fortificando con ningún nutrimento, entonces no es una gran fuente de calcio ni de ningún otro nutrimento normalmente, aunque suele tener más leche, porque esa es otra. La leche de almendras, por ejemplo, del súper, normalmente tiene alrededor de un 2% de almendras, porque si no sería mucho más cara. Entonces también en ese sentido es prácticamente agua con un poquito de almendras y con nutrimentos fortificados. Entonces, por eso les digo que es importante leer etiquetas. También otra pregunta es, ¿alguna es mejor que otra o solo por el sabor me guío y esa consumo con mayor frecuencia? Les digo, sí hay mejores que otras. En un estudio muy interesante que
se hizo, aquí tengo el estudio, sobre leches vegetales. No, perdí el estudio. Bueno, pero en ese estudio se vio que analizaron diferentes tipos de leches y las compararon porque saben que ya cada vez hay más tipos de leche. Antes veíamos leche de almendras, de soya y de coco, y ahora hay leche de hemp, leche de arroz, leche de 1,000 millones de cosas, ¿no? Bueno, 1,000 millones no, es una exageración. Pero hay muchísimos tipos de leche, entonces sí hay cosas que pueden ser mejores que otras, les digo. Ventajas de la leche de almendras: suele ser la más baja en calorías, la adicionan con una buena cantidad de nutrimentos que normalmente no tendría, como el calcio y como la vitamina B12, por ejemplo. Estos se adicionan, entonces qué bueno que las estén fortificando. Lo malo también es que casi no contiene nada de ninguna otra cosa, casi no contiene proteínas, aunque tampoco casi contiene azúcares, entonces es una buena opción. En el caso de las leches que vienen de granos, como la leche de avena o la leche de arroz, suelen ser más altas en energía y más altas en azúcares naturalmente. Entonces, si las quieres ocupar porque necesitas energía un poco más inmediata por algún tipo de ejercicio o lo que sea, pueden ser una buena opción. Y si no, de vez en cuando no pasa nada, esta es deliciosa. Entonces, está bien, les digo, si las consumen de vez en cuando, está bien. Y las leches que son de leguminosas, como la leche de soya, suelen tener una mayor cantidad de proteínas, un buen aporte de grasas. Además, las grasas de la leche de soya, por ejemplo, son principalmente mono y poliinsaturadas, que son las grasas que van a tener mayores beneficios para nuestra salud. Entonces, en ese sentido, es mejor eso. Dejen leer sus comentarios. Muchas gracias a los que están comentando. Lu dice que yo soy fan de la leche de amaranto y chícharos. Es muy buena, es que esa la hacen en México. Les digo, es que hacen leche ya de todo, entonces está bien y qué bueno, es lo que les digo. Váyanse también mucho por el sabor. En el caso de las leches, sobre todo las vegetales, porque la leche de vaca, les digo que, sí aporta más calorías y más nutrimentos y más grasas, entonces hay que ver ciertas cuestiones. Pero en el caso de las leches vegetales, consúmanlas de vez en cuando, no se basen en que sea su fuente principal de ciertos nutrimentos, y la que más les guste, la verdad. Esa es muy buena. Yo soy tu fan, Lu. Y nos preguntan, hola, en cuanto a la calidad o cantidad de aminoácidos, ¿cuál leche es más rica en proteína? ¿La de almendra o la de amaranto? ¿Cuál recomiendas más para un adulto? Sigue siendo lo mismo. En cuanto a aminoácidos y proteínas, ok. En cuanto a aminoácidos, la verdad no sé qué contenido de aminoácidos tengan las leches vegetales. Solo les puedo decir que en alimentos enteros, que son los que promuevo que consuman, por ejemplo, las almendras y otros granos, cereales, leguminosas, etcétera, todas contienen todos los aminoácidos, ¿ok? La única proteína que no es completa es la de la gelatina, ¿ok? Pero, si no, de las demás, todas contienen todos los aminoácidos. Solo es verdad que algunas leguminosas o algunos granos enteros contienen menos cantidad de algunos aminoácidos, por lo cual se complementan bien entre sí, que ahí va lo de consumir alimentos en variedad, más que enfocarnos en un solo nutrimento que nos vaya a dar todo. No hay un solo alimento que nos dé todo, tenemos que comer una variedad de alimentos. Pero entonces, en cuanto a cantidad de aminoácidos, yo no me estresaría tanto, nuevamente con el tema de proteína, a menos de que estén teniendo una deficiencia de calorías. Es posible que haya una deficiencia de proteínas, si no, es muy difícil. A menos de que estén consumiendo en verdad alimentos súper procesados que no tengan nada de proteína, podría decir, ok, podrían llegar a tener una deficiencia, pero ni aunque basen su alimentación completamente en alimentos de origen vegetal, van a tener una deficiencia de proteína. En verdad es muy difícil que se tenga esta deficiencia de proteína, y no se ha investigado. La gente lo cree porque justamente
clasificamos a los alimentos por sus nutrimentos. Entonces, en vez de decir voy a comer carne, por ejemplo, decimos voy a comer mi porción de proteína. Y no es cierto, la carne no nada más es proteína, es cierto que contiene proteína, pero no nada más es proteína. Pero justo por eso creemos que entonces la carne o los alimentos de origen animal son las únicas fuentes de proteína, cuando no es cierto. O sea, casi todos los alimentos contienen proteína, incluso las frutas contienen proteína, aunque ahí sí en cantidades muy, muy bajas, por lo que no son una fuente, buena fuente de proteína. Pero las verduras tienen proteína, las leguminosas tienen proteína, los granos enteros tienen proteína, las nueces, semillas tienen también bastante proteína, entonces básense más en eso, ¿va? Entonces, ¿cuál recomiendo? La que más te guste. Después, también es importante tomar en cuenta los alérgenos, principalmente la soya o el caso de la avena para las dietas. Sí, justamente una de las otras razones por las cuales se han hecho leches vegetales es porque la leche es uno de los alimentos que más alergias causa. Existen los grandes 8, así se le dice en inglés, the Big 8, que son los alimentos que más alergias provocan en la gente, y estos suelen contener, estos suelen ser los que van a ver que en las etiquetas diga está elaborado en lugares donde se procesa soya, trigo, etc. ¿Por qué? Porque la soya, el trigo, la leche, los huevos, cacahuates, nueces y semillas, etc. son alimentos que suelen causar una mayor cantidad de alergias. Entonces, es cierto que hay gente que es alérgica a estos alimentos, entonces de las leches menos alergénicas, no sé si estoy usando bien la palabra, pero de las que menos alergias causan es la leche de arroz. ¿Por qué? Porque el arroz, ya estoy hablando como a los, no, el arroz es de los alimentos que menos alergias provocan. Entonces, en ese sentido podrías decir, ok, voy a consumir leche de arroz. Nuevamente, el arroz puede contener en la leche sobre todo puede concentrar más los azúcares, entonces simplemente modérense, o sea, tampoco se atasquen de leche de arroz, pero para de vez en cuando, y si les gusta, van, o la leche de avena también, ¿va? Gracias a los que están comentando. Y pues bueno, creo que al momento hemos acabado un poquito. Ya hasta me cansé, llevo casi 40 minutos hablando, ¿verdad? Pero no sé si tengan alguna otra duda. Yo no sé, no le entiendo la verdad a las cositas que tengo aquí abajo en el live. Es el primer live que hago bien. Entonces, si tienen alguna otra duda, pueden preguntarla. Pero vamos a cerrar el tema. Vamos a concluir qué aprendimos el día de hoy sobre las leches. Uno, se van a comparar más las leches entre sí en cuanto a sabor y textura y todo esto, que en cuanto a nutrimentos. En cuanto a nutrimentos, la verdad es que todas son súper diferentes y depende muchísimo de qué estás buscando. La siguiente conclusión es, elijan siempre las que sean más bajas en azúcares y grasas. Entonces, en este sentido, sobre todo azúcares agregados y grasas saturadas. Esos son los dos nutrimentos principales que no queremos tanto en nuestra alimentación. Por lo tanto, lean las etiquetas y elijan los que tengan mejor. Así van a poder elegir una mejor opción, ¿va? Digo, los que tengan una menor cantidad de azúcares y grasas saturadas, estos dos. 3. Ni la leche de vaca, ni la leche de almendras, ni la leche de soya, ni ningún tipo de leche es indispensable para la salud. Ninguna. Pueden vivir sin leche de cualquier tipo. Así que si no les gusta, pues no tienen que consumir ninguna. Si sí les gusta, consuman la que más les convenga. Y también, les digo, piensen bien en los nutrimentos, piensen bien en cómo se produce, porque también creo que ya tenemos que tener un poquito más de conciencia de los alimentos que estamos consumiendo y apoyar más a productores locales, productores que lo hacen como con más amor y cariño, y tal vez evitar un poquito aquellos alimentos que lastiman a otros, que explotan animales y que pues realmente no es como que van a mejorar nuestra salud tanto. Los nutrimentos se pueden obtener de alimentos enteros, que es lo que yo recomiendo siempre, ¿va?
Y pues prácticamente esas serían mis 3 conclusiones sobre las leches. Espero que les haya gustado este live. Yo, no, ya se me quitaron los nervios, espero que no haya gritado mucho porque a veces cuando me emociono grito. Pero muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, si tienen más dudas pueden escribirme un mensaje a mi Instagram, en el post que dejé sobre leches para este live, o pueden mandarme un mail. Estoy dando consultas ahorita en línea, que pueden, mándenme un mensaje, si no pueden escribirme a thehealthyingredient@gmail.com, pero yo sé que pueden confundirse. Ahorita les comento si quieren cuál es mi mail, pero estoy dando consultas en línea por si a alguien le interesa. Estoy teniendo paquetes de consultas y pues bueno, eso sobre todo para los que tienen muchísimas dudas o para gente que está un poquito más perdida o que está cambiando su alimentación o cualquier otra cosa que dice necesito un poquito de ayuda. No tengan miedo, muchas veces con una sola consulta nos podemos dar cuenta de si realmente necesitamos más consultas o tal vez era solamente una consulta para saber que estamos comiendo de forma adecuada y para encaminarnos por el buen camino, ¿va? Y cuídense mucho. Muchas gracias a ustedes por conectarse y bueno, pues ya estaremos haciendo más lives. Síganme también en Facebook, que es The Healthy Ingredient. Ingredient no es como ingrediente, sino como si fuera ingrediente, por mi nombre, Ingrid. Bueno, y sin la E, porque es en inglés. Healthy Ingredient, ¿va? Entonces, pues bueno, creo que eso es todo. Ya no tengo nada más que decirles. Muchísimas gracias. Y si lo logro, voy a guardar este live y lo voy a subir a mi Instagram y a otras redes sociales. Gracias.